Análisis fenomenológico. Hola, somos el grupo 3. Análisis fenomenológico de un caso clínico. ¿Te imaginas vivir con la sensación constante de que debes revisar una puerta varias veces porque si no sientes que algo malo va a suceder? Este es el caso de Andrés, un joven de 27 años que vive con su mamá y su hermana, acude a consulta porque siente que sus conductas y pensamientos repetidos están afectando su vida diaria. Andrés presenta pensamientos intrusivos relacionados con la contaminación, el miedo a enfermarse y la duda constante de haber dejado algo mal cerrado o cometer errores. Y aunque sabe que varias de estas preocupaciones son exageradas, la ansiedad que siente es tan intensa que necesita realizar rituales para calmarse. Por ejemplo, se lava las manos repetidamente, evita tocar objetos de uso común y revisa entre 10 y 15 veces las puertas, el gas, los enchufes antes de ir a dormir. En su trabajo como contador, revisa los informes una y otra vez por miedo a equivocarse, lo que le ha generado retrasos y dificultades laborales. Bueno, en cuanto a la historia clínica del paciente, esta refiere que sus síntomas comenzaron de manera leve a los 23 años de edad, luego de que su padre enfermara gravemente por una infección respiratoria. Desde ese momento empezó a preocuparse excesivamente por la higiene y la posibilidad de contagiarse o contagiar a los demás. Inicialmente los comportamientos consistían solo en lavarse las manos con más frecuencia de lo habitual. Sin embargo, con el paso del tiempo aparecieron nuevas obsesiones, como el miedo a dejar aparatos conectados, provocar incendios o cometer errores en su trabajo. Junto con ello surgieron compulsiones de comprobación y repetición. En los últimos 8 meses, el cuadro se ha intensificado. Andrés estima que dedica entre 3 a 5 horas diarias de rituales de limpieza, revisión y comprobación mental. Refiere sentirse agotado, frustrado y cada vez más limitado en toda su rutina. En cuanto a los antecedentes familiares y personales del paciente, este describe su infancia como estable, aunque recuerda a su padre como una persona exigente, perfeccionista y muy rígida con las normas de orden y limpieza. Su madre suele ser sobreprotectora y tiende a tranquilizarlo cuando él duda, incluso revisando con él puertas, llaves o aparatos, lo cual refuerza sin querer el problema. No refiere antecedentes de consumo problemático de alcohol o drogas, niega también enfermedades médicas graves actuales y menciona que en la adolescencia ya era una persona ordenada, responsable y muy preocupada por de hacer las cosas correctamente. En cuanto a los antecedentes familiares, refiere que una tía materna presentaba muchos nervios y conductas repetitivas de limpieza, aunque ella nunca recibió un diagnóstico formal. También indica que su padre era ansioso y muy controlador. Síntomas principales observables en el caso. En el caso de Andrés, se puede observar claramente las características del trastorno obsesivo-compulsivo. En cuanto a las obsesiones, vemos pensamientos recurrentes, persistentes e intrusivos sobre la contaminación, enfermedades, errores y posibles desgracias. Hay dudas constantes sobre haber cerrado puertas, apagado el gas o desconectado aparatos. Hay un temor excesivo a ser responsable de un daño. En cuanto a las compulsiones, vemos el lavado de manos repetitivo y prolongado. Hay una limpieza excesiva de objetos personales, revisión reiterada de cerraduras, gas, enchufes y documentos laborales. Hay la necesidad de repetir acciones hasta sentir que han quedado bien hechas. En cuanto a las consecuencias emocionales y funcionales, vemos ansiedad intensa cuando no realiza rituales, hay cansancio, frustración y vergüenza. Hay una interferencia significativa en el trabajo, la vida social y la dinámica familiar. En cuanto al análisis con el concepto de diapasón, los factores biológicos en este caso se pueden reconocer muchos, ¿no? Y podrían estar influyendo en el problema. Existe posible predisposición genética, ya que hay antecedentes familiares de ansiedad y conductas obsesivas. También se observa una vulnerabilidad temperamental, expresada en rasgos de ansiedad, necesidad de control y perfeccionismo desde etapas tempranas. Desde el plano neuropsicológico, el TOC se ha relacionado con alteraciones en circuitos cerebrales vinculadas al control inhibitorio, la detección de amenaza y la repetición de conductas, lo cual ayuda a comprender por qué Andrés reconoce que sus pensamientos son irracionales, pero aún así no logra detenerlos con facilidad. En cuanto a los factores conductuales visibles en el factor externo, son los más evidentes en el caso, ¿no? Y pueden observarse en su comportamiento cotidiano, como el lavado frecuente de manos y objetos, la revisión repetida de cerraduras, gas y enchufes. Hay una demora excesiva en la ejecución de tareas por revisarlas una y otra vez.
la evitación de lugares concurridos y de contacto físico con otras personas. Hay una búsqueda constante de tranquilidad o confirmación por parte de la madre. Estas conductas se mantienen porque reducen la ansiedad momentánea, es decir, cuando Andrés revisa o repite, siente un alivio. Ese alivio refuerza el ritual y hace más probable que lo repita en el futuro. En cuanto a los factores sociales, también se evidencian factores sociales muy importantes como la dinámica familiar. Esto influye en el mantenimiento del problema, especialmente porque la madre participa en las revisiones y esto lo tranquiliza, ¿no? La historia con un padre también rígido y muy exigente y muy orientado al control pudo favorecer creencias de perfeccionismo y miedo al error. La enfermedad del padre también funcionó como un evento desencadenante y detonante al aumentar la preocupación por la contaminación y la seguridad. Por otro lado, en el ámbito laboral, las exigencias de precisión propias de su profesión incrementan su temor al equivocarse. Además, el aislamiento social y el temor al juicio de los demás agravan su malestar emocional. Definición y caracterización del problema psicológico. El problema psicológico que presenta Andrés es compatible con un trastorno obsesivo-compulsivo. Se caracteriza por la presencia de obsesiones, que son pensamientos intrusivos, repetitivos y no deseados que generan ansiedad, y compulsiones, que son conductas o actos mentales repetitivos que la persona realiza para disminuir esa ansiedad o un daño temido. En este caso, el contenido obsesivo gira principalmente alrededor de la contaminación, la responsabilidad excesiva y la duda patológica. Las compulsiones predominantes son el lavado, la limpieza, la revisión y la repetición. El problema ha alcanzado un nivel clínicamente significativo porque provoca malestar intenso, consume varias horas en el día, interfiere de forma clara en el desempeño laboral, social y familiar del paciente. Posible diagnóstico clínico. Diagnóstico principal sugerido, trastorno obsesivo-compulsivo. Especificación clínica observable, predominio de obsesiones, de contaminación y de daño, con compulsiones de lavado y comprobación. Diagnósticos diferenciales que podrían valorarse en una evaluación real: trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de personalidad obsesiva-compulsiva, trastorno depresivo con rumiación ansiosa, fobias específicas relacionadas con contaminación o enfermedad. Análisis desde los diferentes enfoques psicológicos. Desde el psicoanálisis, el caso de Andrés se entiende como la manifestación de conflictos internos no resueltos que aparecen a través de obsesiones y compulsiones. Estos síntomas no son solo conductas repetitivas, sino expresiones de angustias, culpas y deseos inconscientes. Andrés presenta un fuerte sentimiento de culpa y responsabilidad reflejado en su miedo constante de causar daño o cometer errores. Esto puede estar relacionado con su figura paterna, una figura rígida que habría contribuido a formar su super yo severo, es decir, una voz interna muy crítica, cuestionante y exigente. Sus conductas como el lavado excesivo o la revisión constante funcionan como mecanismos de defensa para reducir la ansiedad. Por ejemplo, el lavado simboliza un intento de limpiarse de la culpa, mientras que la revisión busca controlar un sentimiento de peligro o de inseguridad. En este enfoque, los síntomas tienen una función: protegerlo de angustias más profundas, aunque afecten su vida diaria. Por ello, el psicoanálisis busca explorar su historia personal y el significado inconsciente de sus conductas. Ahora, este mismo caso visto desde un enfoque cognitivo-conductual. Dentro de este modelo, sus problemas surgen por la relación entre pensamientos intrusivos, la forma que los interpreta, la ansiedad que le generan y las conductas compulsivas. Andrés tiene pensamientos como: dejé el gas abierto, dejé la puerta abierta, o si salgo puedo enfermarme, que se interpretan como peligros reales. Esto aumenta su miedo y refleja distorsiones como exagerar el peligro, la responsabilidad excesiva y el perfeccionismo. Para reducir esa ansiedad, realiza las compulsiones, como lavarse las manos o revisar las cosas varias veces o repetidamente. Aunque en ese momento siente alivio, lo único que hace esta conducta es reforzar el problema y crear un ciclo: pensamiento, ansiedad; compulsión, alivio temporal.
En conclusión, el problema no son solo los pensamientos, sino cómo los está interpretando y cómo los está manejando. Por eso el tratamiento cognitivo-conductual busca cambiar esas creencias y reducir las conductas, en este caso las compulsiones. Ahora, visto desde una perspectiva gestáltica, en este enfoque su problema se entiende como una dificultad para vivir en el presente. Andrés está constantemente enfocado en pensamientos de peligro o de error o de contaminación, lo que le impide conectarse con lo que realmente está ocurriendo en el aquí y el ahora. Sus compulsiones como revisar o limpiar surgen porque siente que las cosas no están completas o seguras, no tienen una sola forma. Y es como si necesitara cerrar algo que internamente queda inconcluso y por eso repite los rituales una y otra vez. También se observa un conflicto interno que una parte de él quiere estar tranquilo, pero la otra mantiene un constante control y vigilancia. Esto le genera la ansiedad y el desgaste emocional. Desde la Gestalt, el objetivo es que Andrés tome conciencia de sus emociones, pensamientos y cuerpo como un todo para vivir más en el presente y elegir unas respuestas mucho más saludables.